¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos nuevamente a una lección más, a una clase más sobre la Biblia. Ya saben que no estoy en un estudio especial, sino en la oficina de mi parroquia, así que si entra algún sonido externo, no se preocupen, nos concentramos en lo que estamos hablando y continuamos. Ya hemos visto en la primera lección, en la primera clase, la estructura de la Biblia. En la segunda clase hablamos sobre Dios, autor principal de la Biblia, y hoy el tema número 3 es los hombres autores secundarios de la Biblia. Que nos quede muy claro, el autor principal, el autor primario de la Biblia es Dios. Sin embargo, también los hombres participan en este maravilloso escrito, en este maravilloso, vamos a decir así, conjunto de libros. En la lección anterior vimos la primera parte de la frase del Concilio Vaticano II, Dios habla en la Escritura. Ahora vamos a tratar de explicar la segunda. Dios habla, pero por medio de los hombres. Frase que significa que los hombres son los autores secundarios de la Biblia. Punto número 1. Dios habla en la Biblia a través de los hombres. Hay que comenzar diciendo que Dios no escribió la Biblia, las Sagradas Escrituras, de su puño y letra. Simplemente escogió a unos pocos hombres como instrumentos suyos. Les inspiró lo que quería que dijeran y estos obedecieron y actuaron. ¿Cómo se explica esto? Con un ejemplo lo vamos a entender. Aquí tengo yo una pluma, un bolígrafo. Este sería un instrumento. Cuando yo pretendo escribir algo, tomo un bolígrafo o una pluma y este instrumento va depositando en el papel lo que yo quiero que escriban. Pero no siempre responden a mis deseos cabalmente, porque puede ocurrir que esté deteriorado, que estén viejos o que la tinta sea mala. Esto quiere decir que el bolígrafo o la pluma escriben lo que yo quiero, pero no como yo quisiera que lo hicieran debido a sus limitaciones, estado o calidad. Pues algo parecido ocurre entre el autor principal de la Biblia, que es Dios, y los autores secundarios o instrumentales, que son los hombres. Dios inspira su mensaje a todos los escritores, pero cada escritor lo capta y lo expresa conforme a sus limitaciones, estado en que se encuentra y calidad. Bien, aquí voy a poner un ejemplo. Miren, imagínense que varias personas van a una misma conferencia. Los que asistieron a la conferencia escucharon el mismo mensaje. Y cuando llegan a los lugares donde los mandaron a la conferencia, les piden que hagan una reseña, una síntesis de lo que escucharon. Si tú comparas la reseña de uno, de otro, de otro, de otro y de otro, te vas a dar cuenta que no escribieron lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno escribió la reseña de acuerdo a lo que más le interesaba, de acuerdo a lo que más le impactó, de acuerdo a lo que más le podría ser de utilidad y también utilizando las palabras que están acostumbrados a utilizar. Quizás si alguien era una persona que tenía un nivel de doctorado y otro apenas tenía un nivel de primaria, tú te darás cuenta que podrán estar hablando de lo mismo, pero de distinta manera. Así que uno es el mensaje y la manera de escribirla es totalmente distinta. Pero sobre esto iremos avanzando. En otras palabras, hablando de la inspiración que Dios hace que los hombres por Él escogidos escriban todo lo que Él les revela o sugiera, librándolos de todo error. De manera que por la inspiración Dios mueve eficazmente la voluntad del escribano o escribiente, ilustra su entendimiento, sugiriéndole lo que debe escribir y lo asiste mientras escribe para que exprese apta y fielmente su pensamiento. Pero repetimos,
lo hace conforme a su cultura, ambiente, temperamento, estado psicológico en que se encuentra. Es decir, el mensaje nos llega a través de un instrumento, a través de una persona que va a transmitir ese mensaje muy de acuerdo a su personalidad. Añade el Concilio Vaticano II. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería. Ya tomamos el punto primero. Entonces, Dios habla a través de los hombres. Punto segundo. Autores o instrumentos humanos. Y viene la pregunta. ¿Y quiénes fueron los autores o instrumentos humanos escogidos por Dios para manifestarnos su mensaje? Hay nombres que son conocidos. En cambio, hay otros que se desconocen. No conocemos la totalidad de las personas que hayan escrito los libros sagrados. Algunos sí. Inciso A. La mayor parte de los autores que escribieron el Antiguo Testamento son desconocidos, cosa muy comprensible dado que las producciones literarias de la antigüedad solían ser anónimas. Y es que los antiguos, especialmente los semitas, que es el origen, digamos, territorial, cultural de la Biblia, eran semitas, no tenían el sentido de propiedad literaria que tenemos nosotros hoy. Nosotros componemos una poesía, un artículo o un libro y lo primero que hacemos es colocar nuestro nombre, nuestra firma en un lugar visible o incluso llevamos a registrar el texto. Nuestros antepasados no hacían esto, sobre todo si tenemos en cuenta que sus composiciones orales o escritas, más que al individuo, pertenecían a la comunidad. Esto es muy interesante. Fíjense que muchísimos libros escritos de la antigüedad son totalmente anónimos, porque la gente escribía algo para compartirlo con la comunidad y la comunidad lo consideraba parte suyo. En alguna ocasión, cuando había quizás alguna autoridad importante como un rey, Hammurabi, seguramente otros escribían por él algunos textos y él los firmaba. Eso sí, pero podemos decir que los que escribieron aquel texto, a los que le surgieron algunas ideas, no siempre eran tomados en cuenta y por lo tanto muchos textos son totalmente anónimos. Este detalle lo observamos haciendo una comparación entre pintura y escritura. Este detalle lo observamos incluso entre los pintores y aún escritores de la Edad Media. Un Greco, un Murillo, un Velázquez, etc., no estampaban sus firmas al pie de sus obras pictóricas. Otro tanto ocurría con ciertas producciones literarias. Por eso es muy difícil averiguar quiénes fueron los primeros compositores de los poemas épicos y de tantas coplas, cantos que corren de boca en boca. Los trovadores y juglares que cantaban sus poemas en las veladas, en las reuniones, en las fiestas, y por este y por otros medios los iban transmitiendo a la posteridad, la cual se encargaba de enriquecerlos con los nuevos matices. Te voy a poner un ejemplo. Seguramente tú has escuchado alguna canción como por ejemplo El cielito lindo y hasta te sabes la letra. Si yo te pregunto a ti quién lo escribió, a lo mejor me vas a decir no sé. Si te pusieras a escribir, a investigar, dirías, a lo mejor fue fulanito de tal. Pero en muchas ocasiones te vas a dar cuenta que no se sabe el origen de ese canto. Estos cantos como amo, ato, matarilerillerón, brinca la tablita, yo ya la brinqué, y muchos otros no conocemos a lo mejor su autor. ¿Por qué? Porque alguien los compuso, los empezó a cantar, la gente los escuchó, los siguió cantando por acá, por allá, y resulta que el autor no fue reconocido. Esto
Sucedió también en los tiempos más antiguos, especialmente cuando se escribió la Sagrada Escritura. Bien, algo similar ocurrió con la factura de la Biblia, con la hechura de la Biblia. En ella hay pasajes que tuvieron el mismo o parecido desarrollo, en cuanto que primero eran narraciones que pasaban de tribu en tribu, de boca en boca, de patriarca en patriarca, hasta que al fin se concretaron en libros. Pero quiénes son los verdaderos autores es imposible determinarlo. Y aquí les voy anticipando algo. Por ejemplo, los libros del Génesis y del Éxodo, no crean que se escribieron cuando estaban sucediendo los acontecimientos. Ahí estaba, alguien se imaginará, estaba Moisés y entonces escribía: querido diario, hoy me subí al monte Sinaí y me encontré a Dios que me dijo esto. Querido diario, día siguiente, hoy recorrimos por el desierto y pasó esto. No. Fíjense que estas cosas se iban transmitiendo verbalmente, de boca en boca. Ay, mira, Moisés hizo esto. Y el papá se lo contaba al nieto, al hijo, y el hijo al nieto, y el nieto al bisnieto, y hasta después de mucho tiempo, estas historias que iban pasando de boca en boca, alguien las escribió. Es como si alguien dijera: pues fíjate, hijito, que me contó tu bisabuelito que nuestros antepasados venían caminando encontrando un lugar especial y vieron una águila que se estaba comiendo una serpiente y pa. Y nadie lo había escrito. Y de repente aquella persona dice: ah, caray, yo lo voy a escribir para que los demás sepan esta historia y no se les olvide. Esto sucedió en muchos casos. Muchas poesías, historias griegas, iban pasando también de boca en boca, al igual que los textos bíblicos, hasta que alguien los escribió. Y muchos de ellos tenían hasta su tonito, ¿eh? De tal manera que al irlos contando les iban poniendo un cierto tono y esto hacía que no se olvidaran. Bien, continuamos con nuestro texto. Hay libros bíblicos que llevan como título un nombre propio, pero muchas veces este nombre no corresponde al autor que lo escribió, sino al protagonista de la historia. Tal sucede, por ejemplo, con los libros de Josué. Josué no los escribió. El libro de Esther, Esther no lo escribió. Judith, los macabeos, ellos no lo escribieron. Se conocen así por quiénes son los protagonistas, pero no los escribieron ellos. Hay finalmente también algunos libros cuyos autores se señalan como seguros. Por ejemplo, los libros de Salomón. Ahí sí podemos decir quién los escribió: Salomón. Inciso B. La mayor parte de los libros del Nuevo Testamento tienen autores conocidos. Fíjate aquí qué interesante. Antiguo Testamento son autores desconocidos la mayoría. En el Nuevo Testamento, en cambio, sí conocemos los nombres de los autores. Se conocen los autores de los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Se conoce también al autor de los Hechos de los Apóstoles, que fue San Lucas. Se señala al apóstol Pablo como autor de 13 cartas, aunque actualmente la crítica moderna pone en duda algunas de las cartas que sean de su autoría, pero normalmente se le atribuyen a él. Igualmente los autores de las 7 cartas católicas o universales y del libro del Apocalipsis. Estamos hablando de la carta de Santiago, de Judas, de Pedro, de Juan, etc. Se conocen perfectamente sus autores. Siguiente punto. ¿Cómo comenzó a escribirse la Biblia? Bueno, pues la Biblia no se escribió de una sola sentada, como se dice, como se escribe una novela, sino siendo tanto los autores que la escribieron, tuvieron que pasar casi, ¿cuánto crees? Efectivamente, 2000 años entre el primer libro y el último libro. Ni siquiera se escribieron los acontecimientos al momento en que sucedieron, sino muchísimos años más tarde. Si alguien te pregunta cuánto tiempo tardó en escribirse la Biblia, puedes decir así en números redondos: 2000 años.
Nos vamos al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos distinguir dos etapas, una verbal, lo que te comentaba hace un momento, y otra escrita. Es decir, la Biblia existió primero en forma verbal y después se escribió. Bien, primera parte. La etapa verbal, de boca en boca, comenzó hace unos 3000 años, a medida que se fueron formando las familias y grupos. Los primeros capítulos de la Biblia nos hablan, por ejemplo, de las familias de Noé, Abraham, Isaac, Jacob y otras, de las cuales se iba despertando el pensamiento de Dios y su presencia en los acontecimientos de su vida. Estas familias iban reconociendo la presencia de Dios. Todo esto se fue convirtiendo en un mensaje, el mensaje de Dios, y se sintieron empujados a comentarlo, a vivirlo y a celebrarlo en una especie de culto familiar o grupal y después transmitirlo a la posteridad. Primero lo vivieron, lo celebraron, lo compartieron y después dijeron, vamos a escribirlo para las siguientes generaciones. Llegaron luego las tribus, acuérdense las tribus que son las familias que surgieron de Jacob, particularmente las 12 tribus. Llegaron luego las tribus y también tomaron conciencia de esta realidad, que las plasman en cultos más solemnes, ambientándolas con cantos, instrumentos musicales, danzas y poemas de alabanza a Dios y hasta haciendo sacrificios de animales. Pero todavía no existía nada escrito. Primero la vivencia, la comunicación de boca en boca. Viene ahora, después de la etapa verbal, la etapa escrita. Sin embargo, llegó un momento en que ya se sentía la necesidad de hacerlo, plasmando por escrito lo que las distintas comunidades venían viviendo y celebrando, cosa que no era difícil, pues las bases ya estaban echadas, incluso también el armazón. Entonces apareció alguien que se dio a la tarea de recoger las distintas tradiciones habladas que corrían en las comunidades más importantes, comenzando por un libro clave, el Éxodo, resultando así el primer libro de la Biblia que se escribió. Vamos aprendiendo. ¿Cuál fue el primer libro de la Biblia que se escribió? El Éxodo. Para escribir este y otros libros que llegaron después, el autor o autores se sirvieron de 4 fuentes o versiones. Y aquí vamos a hablar de algo muy interesante, pero vamos a hablar de cuáles fueron las fuentes. La fuente yavista, de el nombre Yahvé. La eloísta, del nombre de Dios que le decían Eloí. La deuterocanónica y la presbiteral o sacerdotal. Todas ellas presentan el mismo mensaje sustancial, pero cada tribu o comunidad supo enriquecerlo con detalles que modificaban hasta cierto punto el sentido religioso del mensaje. Bien, vuelvo al mismo ejemplo que te ponía hace un momento. Bien, y voy a decir 2 cosas antes de este ejemplo. Una cosa, bien, imagínate que en una familia la bisabuela tenía una receta para preparar el pavo maravilloso. Se lo pasa a la hija y esta se lo pasa a la hija y a la hija y a la hija, pero en forma hablada. Se toma el pavo, se le pone esto y aquello, pero todo en forma hablado. ¿Por qué? Porque incluso ninguna de estas mujeres sabían escribir. Simplemente vivían. Para vivir no se necesita escribir. ¿Cuánta gente hay en las comunidades rurales que no saben escribir y que viven y enfrentan la vida haciendo grandes cosas y conocen muchos secretos de la naturaleza y de la vida? Bueno, un día una de estas descendientes va a la escuela y aprende a escribir. Y entonces cuando le dan a ella la receta del pavo, dice, no, para que no se me olvide, yo lo voy a escribir. ¿Qué hubo primero? La tradición. Tradición viene de la palabra tradere en latín, que significa transmitir algo valioso. Bueno, eso que le transmitieron a ella en forma oral,
después de muchas generaciones, lo escribió y ya estando escrito, qué maravilla, porque aunque ella ya no la transmitiera en forma verbal, el escrito iba a servir para muchas generaciones. Bien, pero ahora voy al campo de las tradiciones distintas. Vamos a suponer que de repente en esta familia una de las sobrinas se acordaba perfectamente que aquella receta llevaba también nueces. A esta se le olvidó, pero esta se acordó que llevaba pasas. A esta se recordó que llevaba un poco de acitrón y esta que llevaba, por decir algo, un poco de chile ancho. Fíjate, qué interesante que aunque a esta se le olvidó una cosa, a esta otra, otra pequeña, esta otra, a la hora de que se juntaron en una reunión y comentaron lo que recordaban, la receta quedó completa. ¿Por qué? Porque cada quien tenía algo que recordaba en forma particular. Algo semejante a lo que te decía de los que fueron a la conferencia. Escucharon la misma conferencia, pero de acuerdo a su forma de ser, cada quien captó algo. Pero si después recogemos todo eso que cada uno captó, vamos a tener un mayor acercamiento al texto que se dictó en la conferencia. Espero haber sido claro. A veces me fallan los ejemplos, pero con esto creo que todo el mundo podría entender. Diciendo esto, hemos dicho entonces que hay cuatro fuentes de boca en boca que después lograron escribirse. Y te repito las fuentes: la fuente yavista, la eloísta, la deuterocanónica y la presbiteral o sacerdotal. Te adelanto un poquito: presbítero en griego es una palabra que significa anciano en la fe. De hecho, a los sacerdotes este es el título correcto que se nos da, presbítero. Por eso a veces se nos pone antes del nombre PBRO, presbítero. Eso de que nos digan padre, pues porque alguna persona dice, es que a través de usted yo fui bautizado y recibí la fe, por eso le llamo padre. Cura, porque la palabra cura significa al cuidado de algo, al cuidado de una parroquia. Pero en realidad el nombre correcto es presbítero. Y aquí, presbiteral o sacerdotal significa que fueron escritas estas partes, estas áreas, por gente que formaba parte del núcleo, del grupo de los sacerdotes. Y vamos a hablar de cada una de ellas, si les parece. Primero, la fuente ya vista se llamó así porque los autores, los escritores, emplearon la palabra Yahvé para decir el nombre de Dios. Este grupo tendría su origen hacia el año 950 a.C. Fue el primero en recoger los datos verbales de la gente, modificándolos luego conforme a su punto de vista religioso. Por ejemplo, el capítulo 2 del Génesis es de corte yavista. Fíjense, se puede identificar qué parte de la Biblia es de cada una de estas fuentes. El capítulo 2, que es considerado yavista, fue escrito por este grupo. Siguiente punto. La fuente eloísta se denomina así porque los que la escribieron usaron la palabra Elohim para nombrar a Dios. Nació unos 50 años más tarde que la anterior, y su origen estuvo cuando el pueblo de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel propiamente dicho al norte y el reino de Judá al sur. Al correr de los días, las tribus del reino de Judá fueron variando la versión de las tribus del reino de Israel o yavistas, y esas variaciones no sustanciales dieron origen a una nueva fuente. Aquí me detengo tantito. ¿Ya te diste cuenta cuáles fueron los nombres más antiguos que se le dieron a Dios? Yahvé y Elohim. Muchísimo tiempo después vendrá el nombre de Jehová, pero de eso no hablo ahora. Más tarde, hacia el año 550, viene la siguiente fuente.
apareció otra nueva fuente llamada la del Deuteronomio, la cual, aprovechando las dos anteriores, tomo de esta y de esta, dio más importancia a detalles que ellas no les habían dado, como por ejemplo poniendo más atención en leyes, mandamientos y normas. A esta fuente se le debe la elaboración de libros como Josué, Jueces 1 y 2 y Samuel, y también 1 y 2. Así que, repito, perdón porque no leí bien, los libros de Josué, Jueces, Samuel 1 y 2 y Reyes 1 y 2. Finalmente, las tres versiones anteriores fueron modificadas por el grupo llamado de los presbíteros o sacerdotes. Así que dos primero, surge una tercera que toma de las dos primeras también, y en este caso la última toma de las tres anteriores, pero hace modificaciones porque hay una sabiduría mucho más profunda. Y estas modificaciones son hechas por el grupo llamado de los presbíteros o sacerdotes. Después de la destrucción de los reinos del norte y del sur y de la cautividad de Babilonia. A ver, entonces vamos poco a poquito a recordar rápidamente la historia del pueblo de Israel. Dios elige a Abraham, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob se cambia el nombre, vienen las 12 tribus. Estas 12 tribus van a conquistar la tierra prometida. Al llegar a la tierra prometida se van a dividir en grupos, unos en el norte y otros en el sur. Después el reino del norte va a ser destruido. Después el reino del sur va a ser destruido, van a ser llevados a Babilonia, al cautiverio, y ahí, en el cautiverio, va a pasar algo muy importante en Babilonia. Los sabios, los judíos sabios, al entrar en contacto en Babilonia se dan cuenta, ah caray, los babilonios tienen toda su historia escrita. La biblioteca de Babilonia era increíble. Y esto hace que Dios influya en ellos y digan, nuestro Dios nos pide que pongamos en orden nuestras tradiciones verbales. Nuestro Dios nos dice que pongamos atención en cosas más profundas que en pequeños detalles. Y por lo tanto, en ese momento, justamente en el exilio en Babilonia, parece algo maravilloso porque si nunca hubieran ido al exilio, los sabios judíos nunca hubieran descubierto lo importante que era tener las tradiciones en orden, en una perfecta elaboración, subrayando lo más importante. Como podemos ver, Dios escribe derecho en renglones torcidos, como se menciona. Así que continuó con esto. Después de la destrucción de los reinos del norte y del sur y de la cautividad en Babilonia, van a aparecer los libros de las crónicas, Esdras, Nehemías y otros, teniendo presente todo lo anterior. Se explica que en la Biblia aparezcan sobre un tema versiones distintas, como por ejemplo, al hablar de la creación del mundo y del hombre. Así vemos que el capítulo primero del Génesis está escrito por la versión sacerdotal, mientras que el segundo se debe en parte a la versión ya vista. Y lo mismo ocurre con el relato de la Pascua, que aparece bajo tres distintas versiones, y otro tanto con la proclamación de los 10 mandamientos. Ah, padre, alguien va a decir, con razón cuando estaba yo leyendo la Biblia, vi que esto de los 10 mandamientos está narrado en el Éxodo, pero también está narrado en otro libro y en otro libro. Exactamente. No es que se esté repitiendo exactamente lo mismo, sino que cada uno de los libros que están narrando el mismo acontecimiento lo están narrando desde un punto de vista distinto. Ya les había comentado en algún momento que en el libro del Génesis hay dos narraciones de la creación. En una de las narraciones se comienza diciendo que Dios crea primero todo el universo y hasta el final crea al hombre y a la mujer, como diciendo, estos son la cereza del pastel. Les había comentado también que en un libro del Génesis se menciona que Dios crea primero a Adán y luego a Eva, pero en la otra versión que los crea a los dos juntos. Como pueden ver, hay variantes,
porque el mensaje que se quiere dar es distinto, o mejor dicho, complementario. Dios es el creador, Dios crea el universo, pero también crea al ser humano como supremo, pero también el hombre y la mujer son iguales en dignidad, porque alguien decía, es que como Dios creó primero al hombre y después a la mujer, echando a perder se aprende, o la mujer tiene un segundo lugar. No, 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 no. Eso sería leer únicamente un texto del Génesis y dejar a un lado el otro. Como pueden ver, estas fuentes son complementarias. Siguiente punto, ya hablamos del Antiguo Testamento y terminaríamos con el Nuevo Testamento. Estamos hablando en cómo se fue escribiendo. El nacimiento del Nuevo Testamento fue muy similar al del Antiguo Testamento. Jesús, que quede aquí muy claro, no nos dejó nada escrito. Sabemos que sabía escribir. A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo saben que Jesús sabía escribir? Solamente hay un dato en la Biblia, solamente uno. ¿Se acuerdan cuando le llevaron a Jesús a una mujer que había sido sorprendida en flagrante adulterio? Nos dice el texto que para hacerse el disimulado, cuando Dios les dijo, Cristo les dijo, el que esté libre de todo pecado que arroje la primera piedra, para no juzgar a nadie, él hizo como que no veía, se puso a escribir en el suelo. ¿Qué habrá escrito? Seguramente alguna frase bíblica del Antiguo Testamento, como por ejemplo, no juzgues porque tú eres pecador. Alguna cosa que ha de haber sorprendido a los que estaban ahí, pero ahí se nos dijo que Jesús sabía escribir. Bien, Jesús no nos dejó nada escrito, ni les mandó tampoco a los seguidores, a los apóstoles, que escribieran sus memorias. ¿En qué momento Cristo dijo, y escriban lo que les he dicho? No. Jesús les dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo. Lo importante era la predicación, no la escritura. Claro que alguien tendrá también la conclusión, padre, pero también la predicación que ellos hacían pues iba quedando escrita por algunos que se quedaban sorprendidos de ella o para que no se les olvidara lo que estaban escuchando. Bien. Ellos, los apóstoles, se lanzaron a cumplir la orden del Maestro, fueron a predicar y conforme a estas enseñanzas habladas, vivieron las primitivas comunidades cristianas durante 15, 20, 30 y más años. Eran enseñanzas que trataban de comentarlas, de reflexionarlas, de vivirlas, de celebrarlas y de transmitirlas. De manera que vivieron todos estos años de tradición, tradere, transmitir, pasando de boca en boca la doctrina de Jesús. Y aquí me detengo un momentito, ya solamente nos quedan 3 párrafos muy pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué me detengo? Porque actualmente hay algún grupo de cristianos que dicen solamente la Biblia es importante, solo lo que está escrito en la Biblia es importante. A ver, espérame. ¿Qué hicieron los apóstoles, acabamos de decir, en los primeros años, las primeras decenas de años? ¿Y qué hicieron también los judíos en los primeros años, antes de que se escribiera? Se pasaron de boca en boca la tradición que contenía lo más importante de su fe. Fue primero la tradición y luego lo escrito. Fíjate, ¿qué pasó en la receta de la abuela o de la bisabuela? Primero fue lo oral, lo que se vivía y luego lo escrito. Cuando este grupo de personas dice, nosotros solamente creemos en la Biblia, lo que está escrito, y no hacen caso a la tradición, lo que fue acompañando también a las comunidades cristianas desde el principio, están lamentablemente borrando y diría yo perdiendo información valiosísima. Porque, por ejemplo, en la Sagrada Escritura
se nos dice que Cristo celebró la última cena, pero no se dice exactamente en qué parte. Gracias, por ejemplo, a información que fue pasando de boca en boca, nosotros podemos saber el lugar donde Cristo celebró la última cena. Y gracias a otras cosas que no están escritas, pero pasaron por la tradición desde antes de que la Biblia quedara escrita, tenemos información maravillosa. Por esta razón, los católicos no solamente hacemos caso a la Biblia, que es muy importante, que es muy valiosa, pero también hacemos caso a la tradición que nos ha venido de generaciones, de generación en generación, para enriquecer lo que está escrito. Bien, llegó un momento, después de que se pasaron las primeras comunidades cristianas de boca en boca la tradición, cuando las comunidades se fueron multiplicando, en que vieron la necesidad de poner por escrito todas estas historias y vivencias. Y fue entonces cuando surgieron los llamados evangelistas o escritores de la Buena Nueva. Nos quedan como auténticos los nombres de 4 de ellos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Entendiste perfectamente bien? Cuando eran comunidades pequeñitas, era muy fácil transmitirse de boca en boca lo que Jesús había enseñado. Pero cuando empezaron a crecer más y más y más cristianos y más y más y más y más, quizás para que no se perdiera esta información fue necesario escribir esto que era oral. Para entonces, parece que algunas comunidades estaban nutriendo con la enseñanza del apóstol Pablo, gracias a las cartas que él les escribía. Luego se le ocurrió al evangelista Lucas poner por escrito las crónicas o hechos de los apóstoles, y a otros apóstoles como Santiago, Pedro, Juan y Judas escribir también algunas cartas, hasta que quedaron completos 27 libros del Nuevo Testamento. Qué interesante esto. Mientras se van escribiendo los evangelios, San Pablo va nutriendo a las comunidades con una carta. Y esa carta que le manda a los filipenses la comparten con otras comunidades. Y esa carta que les manda a los corintios le sacan copia y la comparten con otras comunidades. Y al mismo tiempo las otras cartas de los otros apóstoles también empiezan a ser compartidas hasta que finalmente se forman los 27 libros del Nuevo Testamento. De manera que también el Nuevo Testamento, como el Antiguo Testamento, tuvo 2 etapas, una verbal y otra escrita. Estos 27 libros fueron escritos ahora en lengua griega, menos quizás el Evangelio de San Mateo, que fue escrito en arameo. Haciendo un repaso, ¿en qué idiomas fue escrito el Antiguo Testamento? La mayor parte en hebreo. Una parte del Antiguo Testamento, la que no aceptan los protestantes, en griego. Y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, menos el Evangelio de San Mateo, que fue probablemente escrito en arameo. Y aquí yo te hago una pregunta. Si los protestantes no aceptan los libros en griego, entonces ¿por qué aceptan el Nuevo Testamento que fue escrito en hebreo? Hay una cosa que parece un poco curiosa, rara. Es cierto que la mayor parte del Antiguo Testamento se escribió en hebreo porque los judíos no tenían mucho contacto con otros grupos. Pero cuando los griegos llegaron a la región donde vivían los hebreos, con su cultura, con la medicina y muchas cosas más, subieron, vamos a decir, cierto nivel incluso en la escritura, porque el griego es más exacto, más completo para muchas cosas, y por eso en los inicios del cristianismo se consideraba un deleite, una maravilla poder escribir en griego, porque era un lenguaje más ordenado, más claro, más preciso, más hermoso, más elocuente, y Dios por eso inspiró que algunos libros del Antiguo Testamento, cuando ya el griego había influido en la comunidad judía, que fueran escritos en griego. Y después, como consecuencia,
todos los libros del Nuevo Testamento escritos en griego. Ya aquí queda un poco la duda. La pregunta, mejor dicho, ¿por qué los protestantes no aceptan los libros en griego del Antiguo Testamento que dieron paso maravilloso a los libros del Nuevo Testamento? Es cuestión de ellos. Nosotros entendemos perfectamente por qué los aceptamos y el desarrollo incluso de la lengua. Ya posteriormente el griego entraría un poquito en desuso y la gente hablaría un lenguaje que era un poco más, digamos, más burdo, pero era el lenguaje de la plebe, del pueblo, del vulgo, el idioma que impuso Roma. Y como Roma conquistó todo el imperio, pues todos tenían que hablar latín. Y por eso después vendrá la necesidad de traducir la Biblia a latín. Pero primero, ¿qué idioma? Hebreo. Después, al final del Antiguo Testamento, griego. Y después, Nuevo Testamento, griego. Perfectamente. Van aprendiendo muy bien. De esta forma, y en distintas etapas, fueron apareciendo los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo, hasta tener una lista de 73 libros. Y quiero concluir diciendo esto. Algunos de ustedes me han escrito diciendo que les recomienda algún libro que hable de la Biblia en forma sencilla y de cada uno de los libros y otras cosas que tengan relación con la Biblia. Miren, yo escribí este libro que se llama 365 días para acercarse a Dios. Es un libro que me tardó pues cerca de 5 o 6 años para tener todo el conocimiento y después sintetizarlo en forma sencilla para que la gente leyendo una hoja al día a lo largo de 365 días tenga una información maravillosa de qué es la Biblia, cada uno de sus libros, qué es la liturgia, el arte cristiano, por qué el miércoles de ceniza, por qué la cuaresma, qué es la Pascua, algunos signos y símbolos, etc. Y está hecho en una forma muy interesante. Por ejemplo, aquí una hoja. 10º mandamiento. No codiciarás nada que no sea tu prójimo. La explicación de ese mandamiento solamente en una hoja. Aquí, por ejemplo, el arca de la alianza, que es donde está. Abrimos otro, por ejemplo, la unción como señal de alegría, porque se nos unge en la cabeza. Por ejemplo, aquí el mensaje en el monte Horeb. Aquí otro texto más. Los 3 jóvenes dentro del horno. De esta manera la gente incluso que aprovecha cuando va al baño, ¿verdad? Porque hasta en el baño uno se puede instruir. Hay gente que tiene problemas y tiene que tardar un poquito más en el baño. No les recomiendo que vayan al baño a leer, porque si ya hicieron su necesidad y tienen que salir, salgan, déjenle el baño a otras personas, pero si hay en la comodidad de su casa en la noche tienen que pasar un largo rato en el baño, bueno, pues para no sufrir tanto, una hojita puede hacer que día a día vayan ustedes aprendiendo. Aquí está una de las hojas más leídas. Dios prohíbe las imágenes. Ah, porque nos dicen los protestantes, eres idólatra. No, mejor estudia un poquito más para que te des cuenta que nosotros no somos idólatras. Dios no prohíbe las imágenes, prohíbe la idolatría. Bueno, si alguno de ustedes está interesado en que se les envíe este libro a domicilio, tiene un prólogo de Mariano Osorio, un gran comunicador a quien aprecio mucho. Pueden enviar un WhatsApp a estos teléfonos que les voy a poner aquí. A través de este WhatsApp les van a mandar el costo del libro con todo y el envío. Ustedes me dicen, vivo en esta ciudad de México, de nuestro país, y ahí, de acuerdo a donde vivan, se les enviará este libro que tiene 700 páginas. Es un libro que puede servirles mucho, 365 días para acercarse a Dios. Y si alguno de ustedes no vive en el país, pues estos libros lamentablemente se agotaron en todas las librerías e incluso en Amazon, y actualmente para otro país solamente se podría enviar la versión iBook. Para México
sí se puede enviar el libro, como se dice, físicamente, y para otras partes solamente en forma virtual. Si alguien está interesado, ahí están los teléfonos para información de WhatsApp. Muchísimas gracias, los felicito porque van aprendiendo cada vez más, sobre todo porque me tienen mucha paciencia, van acrecentando su paciencia. Denle like por favor al video y compártanlo con los demás. Que Dios les bendiga.